Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Dilo al Mundo. El día de hoy vamos a estar continuando con la sección que estamos estudiando, el mantenimiento de la idoneidad física. Y hoy vamos a hablar sobre un tema de que muchas veces tal vez hemos escuchado de él, pero pocas veces le hemos dado el énfasis que realmente merece, tanto en las presentaciones como en nuestras propias vidas, en la práctica, ¿no? Así que vamos a hablar hoy de la temperancia y su importancia. Para esto me acompaña Tamara Mardones de Calle. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación una vez más y esperamos que el programa de hoy pueda ser de mucha ayuda para muchas personas y también para nosotros mismos para poder aprender y luego poder poner en práctica. Así es. A mí me gustaría iniciar este programa haciendo un pequeño ejemplo hipotético, claro, de... Hay una persona que obtiene este carro, ¿no? Este carro que es un Ferrari, que muchas veces es exclusivo este auto, ¿no? De que a veces las personas para adquirirlo no solo necesitan el dinero, sino cumplir ciertos requisitos para poder tenerlo, como que formar parte de esta familia, digamos. Y entonces tiene un valor muy importante, no solo para los fabricantes, sino para aquellos que adquieren los autos. Y así que, cómo cuidan las personas estos autos? Pues los cuidan de que no tengan ningún choque, de que apenas un rasponcito, que no le pase nada, lo arreglan inmediatamente. Y también, imagino que si nosotros tuviéramos uno de estos, también cuidaríamos todo el tema de el motor para que funcione bien, le pondríamos los mejores aceites, los mejores combustibles, las mejores cosas que necesita el motor para funcionar y en la cantidad exacta. O sea, ni un poquito más ni un poquito menos, sino en la cantidad exacta para que todo pueda funcionar perfectamente. Y yo creo que a veces nos pasa de que nosotros podemos darle valor a las cosas materiales que tenemos, tal vez. De que no les pase nada, de cuidarlos de los golpes, de todo. Y a veces no nos valoramos a nosotros como deberíamos valorarnos, con esa importancia que primero pensando en que Dios nos creó, en que nosotros somos la obra maestra de la creación de Dios y también de que fuimos comprados por precio, o sea, valemos doble delante de los ojos de Dios por creación y redención. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto y estos versículos que vamos a leer a continuación, yo creo que vamos a valorarnos un poquito más y vamos a valorar también las cosas que metemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a cuidar esta perfecta maquinaria que Dios creó y que Dios compró con sangre? ¿Cómo nosotros vamos a estar cuidando nuestra salud también y cuidando nuestra salud tanto física, mental como espiritual, ¿no? Así que vamos a leer estos versículos, también los puedes leer. Dice Primera de Pedro, versículo 13 al 19, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra propia ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros también en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Primera de Corintios 6 nos recuerda y nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí enfatiza, ¿no? Eso de que primeramente nosotros vamos a ver
de que la importancia del tema de hoy también se basa en poder cumplir eso, de ser santos como Dios es santo, ¿no? Y Ujú. que Dios nos llama de esa manera y nos hace meditar dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, nos llama a decir, bueno, puede ser que nosotros hayamos cometido muchos errores en el pasado y a veces cuando nosotros vemos nuestro pasado, sentimos vergüenza de unas cosas que realizamos. Pero fuimos rescatados de esos errores, fuimos rescatados de nuestra manera de vivir por la sangre de Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que estar agradecidos por ese sacrificio y también meditar en la importancia de nosotros mismos, del valor que tenemos, que es la sangre de Cristo, ¿no? Me gustaría recalcar algo o hacer notar, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Muchas veces se piensa de que se glorifica a Dios con los dones, ¿no? Podemos glorificar a Dios a través de la obra que hacemos, podemos glorificar a Dios a través del don de la música, por ejemplo, que Dios nos ha dado, de la predicación, pero aquí dice en vuestros cuerpos. Ya no es acerca de algo que nosotros vamos a ofrecer a Él, sino que somos nosotros en sí, nosotros mismos, Sí. los que tenemos que glorificar en la manera en que vamos a cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que pensar también que es como el buen siervo, que fue fiel en lo poco y que Dios le iba a recompensar en lo máximo, digamos. Si nosotros también comparamos con eso, estamos viendo, nosotros somos como el siervo fiel o como el que escondió el dinero. ¿Qué estamos haciendo con nuestros cuerpos? ¿Estamos restándole o estamos dando una ganancia? Sí, y además, cuando nosotros, como decir, nosotros cuidamos nuestro cuerpo, damos un buen testimonio, o sea, y ahí estamos glorificando a Dios con el testimonio que estamos dando. Y no solo es un beneficio para nosotros, sino que, como tú dices, a través del testimonio se vuelve un bien para la sociedad. Así es, sí. Porque, digamos, si estamos en un lugar y todos, digamos, empiezan a seguir el ejemplo de esa persona, va a ser un beneficio grande, porque no solamente va a ser para ese lugar, sino que ellos van a irradiar luz cada uno a donde vaya. Y por eso también nos hace el llamado a hacer luces en medio de la oscuridad. Puede que sea muy difícil, pero nos da la esperanza de que se puede. Así es. Por ejemplo, a mí me hizo acordar de que a veces, yo me acuerdo mi hermano cuando estuvo leyendo algunos libros de Elena G. de White, él había decidido ser vegetariano y le había dicho a mi mamá que quería ser vegetariano porque, bueno, había leído y había reconocido muchas cosas, pero a veces por la falta de constancia y por no esforzarnos tal vez como deberíamos, él dejó, digamos, y no se acordó más. Y ahora que yo comencé a ser vegetariana, digamos, primero mi mamá se hizo vegetariana y luego mis hermanos, entonces es como que es algo que se va se va expandiendo, se va contagiando en alguna medida y nosotros cuando damos el testimonio, tanto para bien como para mal, podemos jugar un gran rol. O sea, si nosotros también cometemos errores y hacemos cosas indebidas, podemos contagiar a los demás y muchas veces imitar lo malo es más fácil que imitar lo bueno. Y nosotros también tenemos que tomar en cuenta una de las citas que más me gustó de estos capítulos que vamos a leer a continuación, que vamos a estudiar a continuación. Habla sobre el propósito del cual nosotros fuimos creados. O sea, nosotros fuimos creados con un propósito y nosotros también fuimos comprados con un propósito también. Y aquí en esta cita nos da un ejemplo y nos da una claridad de lo que es. Dice, el desarrollo propio es nuestro primer deber hacia Dios y nuestros prójimos. O sea, el poder cuidarnos a nosotros mismos y el poder, digamos, crecer con nuestros talentos y, digamos, crecer como personas, es nuestro deber hacia Dios y hacia nuestro prójimo. O sea, no tenemos que crecer nosotros por vanagloriarnos, por egoísmo, sino para poder beneficiar a Dios y a nuestro prójimo, ¿no? Debiera cultivarse hasta el más alto grado de perfección, cada facultad con que Dios nos ha dotado, a fin de que podamos realizar la mayor cantidad de bien
de que somos capaces. Por lo tanto, es provechosamente empleado el tiempo que se destina al establecimiento y la preservación de una sólida salud física y mental. No podemos permitirnos empequeñecer o dañar una sola función de la mente o del cuerpo por el trabajo excesivo o por el abuso de cualquier parte de la maquinaria viviente. Tan ciertamente como lo hagamos, sufriremos las consecuencias. Entonces aquí nos está diciendo algo muy importante, ¿no? De que cuando nosotros meditamos en que nuestro deber hacia Dios es poder cuidar nuestra salud, tanto física como mental, para poder emplear todo lo que Dios nos ha dado hasta el grado máximo. O sea, tenemos que desarrollarnos hasta la mayor cantidad de capacidad posible para poder hacer el mayor bien que nosotros podemos hacer. Porque a veces cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, cuando estamos enfermos no podemos hacer nada prácticamente. O es muy poco lo que hacemos. Así que todas las partes de nuestro cuerpo tienen que ser cuidadas y es para honra y gloria de Dios y para poder beneficiar a nuestro prójimo. Dice, cada facultad, dice, con que Dios nos ha dotado. Muchas veces las personas, por ejemplo, llegan a un ministerio y esperan tener una actividad, digamos, determinada. Y es como, yo vine aquí o a mí me han destinado a hacer esto, entonces yo no voy a hacer nada más. Pero Dios nos dice de que cada facultad, si tú sabes cocinar y se solicita que cocines, tienes que cocinar. Si necesitan lavar el baño, pues hay que lavarlo. Si necesitan que estés acompañando a los niños, pues tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque puede que tengas la facultad, pero no lo has descubierto. Y puede que no lo has descubierto porque no lo has puesto en práctica y no te has atrevido a hacerlo. Entonces, por eso cada vez que se presenta una oportunidad para realizar algo, es una oportunidad para descubrir nuevas facultades que Dios te ha dado. Y Dios multiplica los dones. Quizás te cuesta hablar, quizás te cuesta, no sé, realizar alguna actividad manual, pero lo estás haciendo de corazón y te estás esforzando, Dios se lo va a multiplicar y ya lo vas a lograr hacer a la perfección. Y no solo eso, vas a lograr hacer algo más. ¿Por qué? Porque, como dicen, nuestro deber y la meta que Dios puso en nosotros era que hiciéramos la mayor cantidad de bien posible. Entonces, cualquier don que esté dentro de nosotros y lo podamos poner a disposición del servicio, Dios lo va a multiplicar. Sí, y a veces hay personas, por ejemplo, que sienten que no tienen un propósito de vida. Y cuando nosotros conocemos a Jesús y, digamos, conocemos de su amor, también tenemos un propósito, tenemos un enfoque. Y cuando nosotros tenemos un propósito, a dónde vamos a llegar, es mucho más fácil avanzar y comenzar a crecer, como vos decís, en los diferentes aspectos, porque sabes que tiene un objetivo todo lo que haces. Y todo lo que haces tiene que tener ese objetivo, ese énfasis, y así realmente es mucho más fácil crecer. Y entonces para esto queremos recordarles que nosotros nos estamos basando en la Biblia, en los escritos de la Biblia y también en los escritos de Elena G. de White, específicamente en el libro Conducción del Niño, es el que nosotros estamos estudiando, que ustedes pueden adquirirlo tanto físicamente como está esa imagen ahí, o descargando la aplicación EGW Writings 2, y ahí pueden descargar todos los libros que Elena G. de White ha escrito y también meditaciones. Entonces está muy completa esta aplicación y es completamente gratis, así que nosotros podemos adquirirlo desde nuestra casa y no tenemos ninguna excusa para no poder estudiar estos materiales. Y para las personas igual que quisieran investigar más acerca de este tema de la temperancia, en la misma aplicación pueden encontrar el libro que se llama La Temperancia. Así es. Y te abre un mundo diferente. Sí. Tiene muchos títulos y subtítulos que cuando uno ve el índice te lo quieres devorar y leer completamente toda esa información. Así que les aconsejamos leerlo. También, bueno, queremos decirles que hoy nos vamos a basar en los capítulos 63 y 64, que habla justamente sobre este tema tan importante, la temperancia, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con las preguntas y aquí está la primera pregunta.
¿qué es la temperancia y qué es la intemperancia? Bueno, aquí pusimos una ilustración, ¿no? De que hay una mano diciendo que no va a aceptar, en este caso, una bebida alcohólica. Y es, recordando el ejemplo del Ferrari, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en nosotros, la temperancia también tiene un énfasis así, de que nosotros no tenemos que poner en nuestro cuerpo nada que le haga daño, sino las cosas de mejor calidad, los alimentos de mejor calidad, y hacerlo también en una cantidad específica y no excedernos ni pasarnos. Pero aquí vamos a ver qué dice el diccionario. Yo estuve buscando varias definiciones porque cuando uno pone temperancia no te sale una definición más que moderación, sobriedad y continencia. Pero este, que es de la Real Academia Española, me gustó mucho lo que dice aquí. En el cristianismo, una de las 4 virtudes cardinales que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Esto me llamó la atención porque cuando yo estuve buscando también, uno pone temperancia y te salen primero esas definiciones que sale el diccionario de Google directamente, que es moderación y así. Pero después, abajo de las primeras búsquedas, todas son de adventistas, definiciones adventistas. Entonces, aquí se nota que tal vez la iglesia adventista tiene un énfasis y una luz superior, digamos, en este sentido. Y me gustó esta definición porque habla sobre la importancia de que todos los sentidos tienen que estar sujetos a la razón. Y eso es lo que vamos a estudiar, que es la temperancia realmente. El uso excesivo, dice. Sí. A veces uno piensa que temperancia solamente es alimentación, pero no solamente es alimentación ni control de lo que vamos a ingerir, ya sea en bebidas o de otras actitudes, sino que también dice el uso excesivo de los sentidos. Y el ver. Ajá, el ver. Ahora pensemos en nuestros sentidos. Ver, tocar, oler, oír. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo frente a pantallas, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo pasamos, no sé, viendo Facebook o viendo alguna otra cosa? O una serie que normalmente se Entonces, gastan noches y cosas así. Dice, el uso excesivo de los sentidos. Si ponemos en una balanza, cada uno sabe hacia qué lado se inclina más. Sí, así es. Y todo esto tiene que estar basado en la razón. O sea, la mente tiene que dirigir al cuerpo. No es como que dejarnos llevar por los impulsos, sino que la mente tiene que dirigirlo. Y eso solo se logra a través del Espíritu Santo, ¿no? y de lo que Dios nos ha dado, que es la conciencia. Y aquí, bueno, también en estos capítulos dice que la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y usar cuerdamente, o sea, utilizando la mente, lo que es saludable. Así que esta es la definición. Esta definición se encuentra en Patriarcas y Profetas, en el libro Patriarcas y Profetas. Y entonces la temperancia es abstenernos de todo lo que nos haga mal. Ya sean las bebidas alcohólicas, el tabaco, todas las cosas que son perjudiciales directamente a la salud, y usar cuerdamente lo que es saludable, o sea, que nuestra mente nos dirija de qué cosas utilizar en las cantidades correctas, digamos, de lo malo nada y de lo bueno con moderación, y que la mente sea la que dirija, ¿no? Y aquí la intemperancia, ¿qué es? Obviamente es lo opuesto. Lo opuesto. Pero dice que la intemperancia es la base de una buena parte de los males de la vida y anualmente destruye a decenas de miles. No restringimos la intemperancia al empleo de bebidas alcohólicas, sino que le damos un significado más amplio que incluye la complacencia dañina de cualquier apetito o pasión. Entonces la intemperancia es ya sea utilizar bebidas alcohólicas o cualquier cosa que es perjudicial para nosotros, pero también complacernos dañinamente, ya sea en el apetito, en la alimentación o en cualquier pasión.
y como decíamos, es dejarnos llevar por los impulsos, dejarnos llevar por los sentidos y que esos sean los que nos dirijan y nosotros hacer todo lo que nuestro sentido carnal, vamos a decir, nos esté instando, digamos. Lo de la complacencia dañina me hizo recordar de los consejos que me dio una amiga cuando yo estaba embarazada. Y ella nos habló de la temperancia. Y nos dice, no es excusa los antojos para caer en intemperancia. Porque también intemperancia es, digamos, todo lo que sea dañino. Comer fuera del horario establecido interrumpe la digestión y trae un montón de consecuencias. Entonces me dice, tú tienes que aprender a dominar tu cuerpo para que cuando tu hija nazca, ella ya tenga sus horarios, porque ya tú respetaste esos horarios cuando ella estaba dentro de ti. Entonces me dice, por ejemplo, ella había tenido un antojo y no era algo malo, no era una complacencia dañina. Tenía un antojo de comer lechuga, pero no era el horario de comer. Entonces ella me decía, lo que yo hice con todo mi esfuerzo y puse de mi parte fue, faltaba para la comida, me esperé a la hora de la comida y comió su antojo. Su ensalada de lechuga. Hay veces de que, por ejemplo, sienten ese deseo de comer algo y quizás es porque ya vimos que a veces el cuerpo te pide eso, porque hay una necesidad. Pero hay que respetar el horario de la alimentación en este caso. Y si se puede complacer ese apetito, porque no es algo dañino. Ahora, si hubiera sido algo dañino, ya no lo podría haber cumplido. Así, sí. Y hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? De que nosotros a veces no pensamos de cuánto nos va a perjudicar, sino que, ay, pero un poquito, ¿no? Un poquito, sino en el bebé poder. lo pide. Sí. Así que necesitamos que Dios nos ayude y eso nos ayuda a tener dominio propio. Uh-huh. Y cuando nosotros comenzamos a tener dominio propio, ya las demás cosas van a ser un Si lo poco ponemos más en fácil. práctica, porque luego vamos a ver la responsabilidad de los padres en el caso de los hijos. Si nosotros lo ponemos en práctica como padres, vamos a ver luego los resultados en nuestros hijos. Porque, bueno, yo lo he visto con mi hija. Antes tomaba su desayuno y, digamos, no quería comérselo todo y había que estar dándole un jugo, un batido antes del almuerzo y ya luego no quería almorzar. Ahora ya definitivamente se han eliminado esas cosas entre las comidas porque la señorita no quería comer y se tiene que quedar ahí hasta que se coma todo. Sí, O si no hay más comida después. Claro. Y eso le ha ayudado bastante. Ya no pide comida entre el tiempo del desayuno y el almuerzo. Ella aguanta y tiene tanta hambre que se come toda su comida en el almuerzo. Sí, eso es una ventaja porque uno a veces, digamos, por complacer en ese momento en específico, por salir del paso, uno le da cualquier cosa. Y porque se ponen irritables y sí. lloran y tienen hambre pero ellos también tienen que aprender desde pequeñitos a dominarse. Sí, y a veces uno le da cosas dañinas y al final las cosas nutritivas no las comen porque ya no tienen hambre. Así que la siguiente pregunta es, ¿cómo inició la intemperancia? Bueno, esta parte de la intemperancia y cómo inició, yo creo que la hemos mencionado varias veces. Pero hoy día que estamos hablando de la temperancia, vamos a recordarlo para que no lo olvidemos. Y bueno, empieza todo en el cielo. Esto fue una reunión que hubo entre las fuerzas del mal para ver, estaban viendo a Adán feliz en el Edén junto a Eva y Satanás estaba muy enojado y dijo, vamos a reunirnos y vamos a planear algo. Y textualmente lo dice así en el espíritu de profecía. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Estaba tan enojado con la creación de Dios que quería destruirla. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en veneno para arruinar las facultades físicas, mentales y morales del hombre. Y así subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo.
El objetivo no es solamente que enfermemos, ni que desagrademos y deshonremos a Dios. El objetivo es que Él nos domine. Ser sus esclavos. Ser dominados realmente por Él. Y en una de las citas más adelante, no sé si está, pero dice el demonio de la intemperancia. Es un mal espíritu que nos domina. Sí. Porque está dentro de nosotros y te motiva a hacer tu propia voluntad cuando tienes que subyugar tu voluntad al Creador. Dice, bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. Ahora, si vemos noticias, solamente con ver un momento ya nos vamos a dar cuenta de que lo ha cumplido, lo ha cumplido. Sí. Tanto crimen horrible de que papá mató a los hijos, de que el papá mató a la mamá, o que la mamá mató al papá, o ni siquiera eran todavía familia, que el novio mató a la novia y cosas así, se ven todo el tiempo. Sí, por ejemplo, había un caso de un niño que se había aplazado en todas las materias, en España fue eso, y sus padres le quitaron el internet. Y él mató a sus padres y a su hermano por eso. Entonces, también la complacencia, por ejemplo, de ver o de jugar o de estar todo el tiempo conectados, eso los lleva a una adicción en los que subyuga, digamos, de tal forma los sentidos. O sea, no es solamente el alimento, no es solamente las bebidas, sino también los sentidos, los como sentidos, decía. sí. El objetivo era entonces dominar a la humanidad. Dice, el mundo se corrompería mediante el apetito pervertido, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los degradaría cada vez más. Si vemos a una persona tirada en la calle, uno, ¿qué nivel de valor le da? Es el más bajo. O sea, el hombre ha quedado tan degradado que casi ya no tiene valor. Y cuando esa persona, por ejemplo, muere, no le dan importancia. ¿Por qué? Porque debido al uso del alcohol, Satanás logró que se degradaran. Sí, o sea, el objetivo de Satanás es destruirnos. Y a veces, por ejemplo, o algunas personas, digamos, dicen, ah, no, pero las cosas son buenas, o como que lo toman como algo bueno, como algo... Se creó para disfrutar. Sí, o para compartir el momento, pero en realidad es para destrucción. Para destruir. Porque muchos que lo tomaron para disfrutar, una vez que lo tomaron para disfrutar, salieron a la carretera, se subieron al auto y hubo un accidente y murió, digamos, la familia que iba en el auto contrario. Sí, y su disfrutar terminó en muerte. Sí, y hay casos en los que eran personas jóvenes que murieron ellos mismos, bueno, o sea, en un accidente, entonces es triste. No podemos decir de que hay alguna clase de intemperancia que sea saludable. Nada que sea, aunque sea un poquito, va a causarte algo bueno. ¿Por qué? La intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales. O sea, ya sea que comas, que tomes, que veas, que escuche, va a entorpecer. Y debilita de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son apreciadas, sino que son colocadas al mismo nivel que las cosas comunes. Las facultades superiores de la mente, destinadas a propósitos elevados, son puestas en la esclavitud de las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral. Ya hemos aprendido de que todo lo que entra en nuestro cuerpo afecta a nuestra mente. Y como hemos dicho, ya sea alimentación o lo que entre por nuestra vista o lo que entre por nuestros oídos, va a afectar a nuestra mente. ¿Por qué? Porque los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afecta su vida más íntima. Si nosotros no razonamos, no hay una comprensión acerca de Dios, no hay una comprensión acerca de su amor, de su sacrificio, de la entrega que nosotros tenemos que hacer a Él. No hay manera de comunicar. No hay comunicación. Es como que bloqueaste el contacto, digamos. Sí, cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente.
Es como si le hablaras a un borracho y el borracho no te va a hacer caso. O sea, no está haciendo conexión. No está siendo coherente, no. ¿Por qué? Porque está alcoholizado. Y aquí vamos a ver que no necesitamos estar alcoholizados para no estar en contacto con Dios. Solamente necesitamos apartarnos un poco de las cosas celestiales y ya vamos a haber cortado conexión. Sí, y a veces igual cuando estamos perdiendo el tiempo, igual decimos, "Oye, bueno, queremos tener una relación con Dios y es casi imposible, nuestro cerebro no genera esas conexiones que deberíamos tener, ¿no? Y a mí me gustaría también enfatizar de que si nosotros no cuidamos nuestros hábitos físicos, no pueden estar fuertes en nuestra vida espiritual. O sea, y a veces nos pasa de que cuando nosotros queremos tener una relación verdadera con Dios, queremos conocerlo más, queremos acercarnos más a Él, tenemos relaciones superficiales, tenemos relaciones que, bueno, leí la Biblia esta mañana y listo, pero si nosotros queremos realmente tener una vida espiritual fuerte, una relación personal con Dios fuerte, tenemos que cuidar nuestros hábitos físicos, tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que cuidar las cosas que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Entonces hay que pedirle a Dios su ayuda y Dios nos va a mostrar y nos va a ayudar a hacer las cosas bien también. Y ya que lo que se está estudiando es conducción del niño, es acerca de la crianza de nuestros hijos. Y ahora vamos a analizar un poquito la parte que dice corrientes eléctricas y que nos dice que se crean esas nuevas conexiones, ¿no? Si pensamos, esas nuevas conexiones se crean desde que está dentro de nuestro vientre y los primeros años. Es ahí cuando están creando esas conexiones. Y es ahí cuando nosotros tenemos que enseñarles a acercarse a Dios. Y les va a parecer algo maravilloso que ellos ya van a saber. Mi hija cuando se despierta en las mañanas y ya es por la rutina, se despierta cantando Biblia, Biblia. Porque ya sabe que se despierta en la mañana y hay que hacer culto. O que cuando le dices vamos a orar, ellos saben. O se arrodillan y ya está dentro de ellos. Está en su cerebro que hay que realizar eso. Entonces, creemos esas nuevas conexiones desde que son pequeñitos. ¿Para qué? Para que cuando ya sean grandes, esas conexiones ya estén creadas. Sí, y se valore digamos, las cosas espirituales, porque decía de que se llega a poner en como las cosas comunes y muchas veces cuando uno es adolescente o lo que sea, es como leer la Biblia. No me atrae, no es algo que... Entonces es porque también estamos teniendo malos hábitos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de practicar la temperancia? Ahí tenemos una niña fuerte ahí. Y aquí muchas veces tenemos que pensar qué beneficios nos va a traer realmente practicar la temperancia, de que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Aquí he visto cosas que me han hecho dar cuenta de que es mucho más importante de lo que nosotros muchas veces le damos a la temperancia. Dice, la observancia de la temperancia y la regularidad en todas las cosas tiene un poder maravilloso para producir la dulzura y la serenidad del carácter que tanto contribuyen a suavizar el camino de la vida. Serán de más valor que las circunstancias o los dotes naturales. Al mismo tiempo, el dominio propio así adquirido resultará ser una de las condiciones más valiosas para hacer frente con éxito a los serios deberes y las realidades que esperan a todo ser humano. Aquí me gustaría recalcar dos cosas. Aquí primero dice la observancia de la temperancia y la regularidad en todas las cosas. Cuando nosotros tenemos un horario, cuando nosotros tenemos cosas, digamos, específicas que hacer, algo que nosotros nos organizamos mentalmente, es como que eso dice que tiene un poder maravilloso. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a comer en el desayuno, en el almuerzo y la cena, y que sea así regularmente, eso tiene un poder que nosotros no podemos verlo. Es como que le organiza el cuerpo y el sistema. Y esto dice que produce la dulzura y la serenidad de carácter. O sea, cuando una persona es, por ejemplo, dulce y es tranquila, es serena, eso suaviza
su camino de la vida. O sea, hace que sus relaciones con otras personas sean mucho más fáciles, hace que su relación misma con Dios sea mucho más fácil y su interacción, digamos, le ayuda a poder hacer frente a las cosas. Y cuando nosotros, y dice que eso va a ser de más valor que las circunstancias. O sea, no se va a dejar llevar por las circunstancias difíciles, por las situaciones difíciles o por los dotes mismos naturales que tiene, que tal vez no tenemos un don específico o nos falta alguna cosa, pero la dulzura y la tranquilidad que nos da el poder ser temperantes y el tener esa regularidad va a ser va a ir más allá de las cosas que nosotros tenemos, de los dones o de las cosas que nosotros estamos viviendo. O sea, nos va a llevar más arriba de las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Dice que le va a ayudar a hacer frente con éxito los deberes Y las realidades. y las Que realidades. enfrenta todo ser humano. Y muchas veces cuando nos damos cuenta de las cosas, de las responsabilidades que nosotros tenemos, ahí a veces sentimos que somos tan incapaces, que somos tan pequeñitos, que hay muchas cosas que hacer, pero cuando nosotros tenemos esa regularidad, esa temperancia, vamos a poder hacer frente y vamos a poder ser exitosos, o sea, vamos a poder hacer las cosas bien y eso nos va a ayudar mucho en nuestro caminar cristiano también, ¿no? El siguiente, bueno, me gusta, ese era como que el beneficio Resumen. principal para mí, Ajá. que era un poder maravilloso, que nos ayuda a hacer frente a todas las cosas que vamos a vivir. Pero también nos da el pensar con rapidez. Y esto es importante, sobre todo en el libro específica, a las personas que tienen un rango alto de cargo, que tienen personas a su alrededor y que tienen que tomar decisiones importantes. Necesitan agilidad para pensar las cosas rápido, para poder resolver rápidamente porque necesitan una respuesta rápida. Y dice, esto solo se puede lograr hacerlo con éxito los que practican la estricta temperancia. O sea, las personas pueden llegar a tener rapidez al pensar si se practica la temperancia estricta. La mente se fortalece bajo la influencia del correcto tratamiento dado a las facultades físicas e intelectuales y si el esfuerzo no es demasiado grande, cada nueva tarea añade nuevo vigor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo cosas y tenemos que resolver algo inmediatamente, o estamos, no sé, ordenando la casa y como que terminamos algo específico, cuando terminamos eso es como un éxito y en nuestra mente, bueno, vamos a avanzar en el siguiente. Entonces, como que eso nos ayuda también a poder tener esa A organizarnos, a pensar. Sí, y ese optimismo también, esa alegría de hacer las cosas. Porque hay gente que no fáciles. tiene realmente la habilidad. O sea, digamos, estábamos hablando con unos amigos y me dice, le dejamos una tarea específica, volvimos, no había hecho nada. Le preguntamos, ¿qué estuviste haciendo toda la mañana? No sé, estuve ocupado en otras cosas. Pero te dejamos esta responsabilidad, a ver, ¿qué más avanzaste? No había avanzado nada. O sea, no estaba pensando bien, no tenía rapidez para realizar su trabajo. Entonces luego se entorpece la labor de otros. Claro. Entonces, estas habilidades también nos van a ayudar no solo en nuestra vida personal, sino que en nuestro ambiente laboral. Sí, así es, muy importante. Entonces vamos a repasar. El primer beneficio de tener temperancia es que genera un poder maravilloso que da dulzura y serenidad. Nos ayuda a pensar con rapidez. Luego nos da la superioridad mental. Dice, el poder intelectual y la fortaleza física y la longevidad, o sea, nos hace también vivir más tiempo, dependen de leyes inmutables. En esto no hay nada librado al azar o a la casualidad. El Dios de la naturaleza no intervendrá para preservar a los hombres de las consecuencias de haber violado las leyes de la naturaleza. Esto es muy importante. Primero nosotros vamos a poder tener una superioridad mental porque vamos a tener la mente más clara, vamos a pensar con mayor rapidez, pero también, bueno, igual vamos a vivir más tiempo,
Pero también habla sobre que Dios no nos puede librar Las consecuencias. de las enfermedades, por ejemplo. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos nuestra salud, Dios no nos puede librar de las Porque enfermedades. la naturaleza sigue su curso. Y muchas veces se dice o se culpa. Ay, he orado tanto, ¿por qué Dios no me está quitando esto? Pero no estamos pensando en qué son las consecuencias de nuestros actos. Y como seres humanos tenemos que ser responsables. Es como yo rompí esto, yo soy responsable. Yo dañé esto en mi cuerpo, yo me lo busqué y tenemos que afrontar. Sí, eso no está librado al azar, es algo que Dios lo ha puesto así y si nosotros no lo cuidamos, lo perdemos. Entonces, esto también es un llamado de atención para nosotros, ¿no? También nos ayuda a preservar la salud. Dice, preservación de la salud. Es necesaria la temperancia en todas las cosas para preservar la salud. Y también nos ayuda a obtener dominio propio y el camino a la santificación. Antes de que pueda entender realmente el significado de la verdadera santificación y de la conformidad con la voluntad de Cristo, cooperando con Dios, debe obtener el dominio sobre erróneos hábitos y malas prácticas. Entonces, nosotros cuando vamos teniendo temperancia, cuando vamos eliminando cosas en nuestra vida, cuando vamos teniendo hábitos un poco mejores y vamos mejorando en ese sentido, el dominio que nosotros tenemos que ejercer, como por ejemplo de no comer entre comidas, eso nos va a ayudar a llegar a la verdadera santificación. Antes de que nosotros podamos entender esto, nosotros vamos a ir avanzando. Ese es como que el camino que nosotros tenemos que seguir. Hay personas que piensan, perdón, Sí. hay personas que piensan de que santificación solamente es leer la Biblia. Sí. Solamente es leer la Biblia, orar, hacer el culto, ir a la iglesia, participar de las actividades y ya. Aquí hemos aprendido que para obtener la santificación hay que cumplir con la temperancia. Para cumplir con la temperancia hay que cumplir con todo lo que dijimos, que tiene que ver con una relación espiritual, pero eso es relación espiritual. Ahora hay que practicar la alimentación, hay que practicar los 8 remedios naturales y conseguir un equilibrio. No solamente es esto, Sí. es un estilo de vida. Es como que la fe hecha en práctica, Ajá. hecha en obras. O sea, no es solamente creer en Dios, sino obrar en Y es que nuestro creer en Dios. creer en Dios, muchas personas creen que es creo en Dios y voy a la iglesia. Y ya. Pero la alimentación y el estilo de vida no entran en creer en Dios. Pero aquí estamos viendo de que sí. Porque las leyes que Dios ha puesto en nosotros, que son naturales, que son de que si nosotros no nos cuidamos, nos enfermamos, esas son leyes que Dios ha puesto. Y es Son que leyes naturales. ese es el problema. Porque como cristianos nos hemos aprendido los 10 mandamientos. Y a veces ni siquiera lo sabemos. Y esas son nuestras leyes. Pero ahora que estamos aprendiendo, sabemos que también existen leyes naturales para cuidar nuestro cuerpo. Y que todo tiene relación. Y que todo tiene relación. Y llevar una vida cristiana no es solamente obedecer esas leyes. Y me olvido de las demás. Porque con lo demás yo hago lo que yo quiera porque es voluntario. No es voluntario. El romper una ley de aquí es pecado. Pero como lo hemos visto, romper una ley de la naturaleza contra tu propio cuerpo es pecado. Y eso es importante. Y eso yo creo que sí, nosotros lo estamos haciendo de corazón y verdaderamente estamos estudiando la Biblia y verdaderamente estamos queriendo tener una relación con Dios. Sí o sí en algún momento el Espíritu Santo nos va a llamar a cambiar nuestros hábitos. Y a veces puede ser difícil decir, no, eso no, eso es Puede que ya nos secundario. esté llamando. Sí, y tenemos que escuchar esa voz, porque va Y a llegar muchas un momento veces en el que no ya vamos no va a poder estar. escuchar. Así que vamos a repasar entonces los beneficios de poder tener temperancia. Nos da un poder maravilloso para hacer frente a los deberes y a las responsabilidades que tenemos como seres humanos. Nos da pensar con rapidez. También nos da superioridad mental y también longevidad, o sea, nos permite vivir más tiempo. Nos preserva la salud
y nos ayuda a tener dominio propio que también nos va a encaminar a la santificación. Esos serían los beneficios de poder practicar la temperancia. Y ahora, ¿en qué áreas que debemos aplicar la temperancia y cómo realizarlo? O sea, porque a veces, como decíamos, ¿no? Solamente lo enfocamos en Comida. comida. Pero realmente, ¿dónde es que nosotros debemos aplicarlo? Bueno, ya vimos en el comienzo que en la definición decía Los sentidos. los sentidos también, actividades que se realizan y alimentación. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Dios a través del espíritu de profecía, porque hay que recordar que no es lo que escribió una profetisa, sino que es Lo que algo nos dice Dios. que Dios nos mandó a decir a través de. Mm. Y nos dice, ha de enseñarse y practicarse la temperancia en todas las cosas de esta vida, en todo lo que hagamos, porque todo lo que hagamos en exceso nos va a traer un perjuicio. Dice, ¿temperancia en qué? En comer, en beber, hasta en dormir. Sí, Uno eso me diría, llamó la atención también. uno diría, ay, pero si dormir es lo más normal, es una necesidad, hay que hacerlo. Y sí, es una necesidad, pero Cuando es no podemos excesivo. hacerlo ni en exceso, ni tampoco en demasiado poco tiempo el té del descanso. Entonces, comer, beber, dormir y otro punto que uno pensaría que nada que ver, vestirse. Dice, es uno de los grandes principios de la vida religiosa. La excesiva complacencia en comer, beber, dormir o beber es pecado. O ver. O ver. Sí. Es pecado, dice, la armoniosa y saludable acción de todas las facultades del cuerpo y de la mente da como resultado, ¿qué cosa? La felicidad. Y mientras más elevadas y refinadas sean las facultades, más pura y sin mezcla será la felicidad. O sea, de que si ya estamos practicando, no es como quedarnos en la base, digamos, sino que tenemos que ir subiendo de escalón y ir mejorando cada vez más. Si estamos aprendiendo a cocinar, digamos, ya me sale más o menos, pero tenemos que seguir practicando hasta que ya nos salga bien. ¿Para qué? Para ir alcanzando la perfección. Y no solamente en cocinar, sino que también, por ejemplo, en alguna actividad que estás aprendiendo música o estás aprendiendo idiomas o algo más, intenta alcanzar el mayor nivel. No vamos a quedarnos en lo básico. Sí. Y eso, y es importante lo que dice ahí, ¿no? De comer, beber, dormir. Por ejemplo, hay personas que cuando están depresivas, duermen mucho, están todo el Ujú. tiempo tendidas, digamos, en la cama. Entonces, eso también perjudica todas las cosas. Así que muy interesante las definiciones que dicen aquí. Bueno, y ahora vamos a ver otras áreas también. No es solamente comer, beber, dormir, vestirse, sino que también, por ejemplo, vamos a ir a la parte de los ojos. Mm. Que en esta área es, por ejemplo, el estudio. Hay personas que se la pasan muchísimas horas leyendo, sea día o sea noche. Entonces vamos a ver qué pasa con estas personas. Dice, la intemperancia en el estudio es una especie de intoxicación. Y los que se entregan a ella, como el borracho, se apartan de la senda segura, tropiezan y caen en las tinieblas. El Señor quiere que todo alumno recuerde que el ojo debe mantenerse sincero para la gloria de Dios. No ha de agotar o malgastar sus facultades físicas y mentales, procurando adquirir todo el conocimiento posible de las ciencias, sino que debe conservar la frescura y el vigor de todas ellas para dedicarse a la obra que el Señor le ha señalado, ayudar a las almas y hallar la senda de justicia. Ahora también estamos viendo la motivación. Muchas se quieren aprender todas las ciencias, pero para ser el más inteligente y que nadie le diga nada y tener respuestas para O todos. tener los cargos más importantes. Ajá, O... y el título y el magíster y el nivel más alto para alcanzar gloria. Pero el Señor nos dice de que todo ese estudio, todo ese conocimiento tiene que ser ¿para qué? Para ayudar a las almas. O sea, no está mal estudiar y aprender. Dijimos que cualquier cosa que nos ayudara a poder desarrollar esos dones era bueno. En este caso, el estudio no es algo malo, es algo bueno, pero como siempre, en su medida. ¿Por qué?
porque dice de que no podemos agotar o malgastar nuestras facultades. En este caso, la vista, digamos, estuvimos estudiando toda la noche. Nuestra vista se va a cansar, nos va a producir un problema de salud que va a ser, no sé, te puede dar miopía, astigmatismo o cualquier otro. Y aparte, no vas a descansar. Ya te vas a saltar otro más. No vas a estar, por lo general, están tomando bebidas para quedarse despiertos toda la noche. Y son bebidas estimulantes. Entonces, empiezas por una cosita y terminas invalidando un montón más. Sí. Por eso, el Señor siempre dice, en lo poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entonces, ya vimos, ver en el estudio, por ejemplo. Pero ahora podemos también decir ver en lo que estamos viendo en pantallas. Sí. En ese tiempo no había teléfono. No. Si la hermana hubiera estado en ese tiempo y nos hubiera dicho del uso del celular, el uso de la televisión, ¿cuánto tiempo? Sí. Pero recordemos de que tenemos que cuidar las facultades que Dios nos ha dado. Sí, y a mí algo que me llamó la atención, bueno, es que decía de que tenemos que tener temperancia en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y aquí en el estudio estuve viendo un video en el que hablaba una chica que era coreana y dice que ella se enfermó, le dicen burnout, que es como que el alumno que está cansado y que está estresado, porque ella estaba estudiando, dice que a ellos en Corea, desde que somos pequeños les enseñan a estudiar mucho, a que si no estudian son como que somos basura, que no servís para nada. Entonces ellos se esfuerzan mucho y tienen mucha presión social, mucha presión de la sociedad en sí, ¿no? Y de cómo va avanzando. Y ella se enfermó, o sea, es como que estaba dormía apenas 4 horas, por ejemplo, y en Corea dice que para tener éxito no tenés que dormir más de 3 horas porque tenés que estar todo el tiempo estudiando. Dice que sus maestras igual le decían, su maestra dice que la vio comiendo y comiendo sin hacer nada y le dice, pero estás comiendo, deberías estar leyendo mientras estás comiendo. Y entonces dice que ella no tenía ningún momento de descanso. Cuando comemos tenemos que estar disfrutando la comida y estar descansando también. Y en la noche descansar, dice que en la noche no sabe cómo irse a dormir hasta ahora. O sea, es como que sigue su mente pensando en todas las cosas. Entonces a ella le dio eso y llegó en un punto en el que se cayó al piso y ya no se pudo ni levantar, no se pudo parar. Estuvo 1 año internada en un hospital. Por tanto estudio, por tanto de estar queriendo aprender más y queriendo ser el más inteligente y queriendo ser el más superior. Y entonces vemos que el tema del estudio también puede llegar a ser una intoxicación. Y en esos niveles extremos de afectar tu salud por completo, que ni siquiera podés moverte, no puedes caminar por algo que llegaste a un punto en el de estrés que ya no lo puedes tolerar, digamos. Hay una cita en el capítulo que dice de que es como estar tomando prestado cada vez que sobreexigimos, digamos, nuestro cuerpo anatómicamente nos dice, se pone el sol, a dormir. Sí. Y nosotros, digamos, te quedas hasta medianoche, 1, 2, 3 de la mañana, entonces ya estás pidiendo prestadas horas y fuerza y todo del día siguiente. Y después cuando lo necesites. Y cuando lo necesites es como ver tu caja de ahorros y ya no hay nada. Sí. Entonces ya no tienes de dónde agarrar fuerzas para poder seguir avanzando. Sí, es una pérdida por completo. Temperancia, ahora vamos a ver en el trabajo. Lo mismo que en el estudio, pero ahora ya en la vida laboral. Dice, debiéramos practicar la templanza en nuestro trabajo. No es nuestro deber sobrecargarnos. A veces quizá algunos se vean en la necesidad de estarlo, pero esta no debiera ser la excepción y no la regla. Pero esta debiera ser la excepción y no la regla. ¿A qué se refiere? De que a veces es necesario. En la obra del Señor, no sé, hay una campaña, se va a predicar y no se alcanzó a terminar algo y se tuvo que quedar un par de horas más para terminarlo. Se hizo una excepción. Sí. Pero no es la regla de que durante, digamos, el mes completo suceda eso. Dice, hemos de practicar la templanza en todas las cosas. Si honramos al Señor haciendo nuestra parte, Él a su vez preservará nuestra salud. Y podemos hacer para nosotros mismos lo que no puede hacer ningún médico.
Entonces, yo creo que más claro no podría estar. Sí. Sobrecargarnos. A veces tomamos más responsabilidades de la que podríamos llevar. En mi caso, yo estaba trabajando antes con la clínica. Bueno, estaba trabajando hace un mes con la clínica. Y estaba con los deberes de la casa, con la bebé, con la clínica, con los programas. Entonces era a veces mucha carga cuando venían las ferias de salud, sobre todo. Y claro, no podía trabajar de día porque estoy viendo a la bebé y porque no me deja. Entonces yo trabajaba de noche. Hasta un punto en que ya mi esposo me dice, ya no puedes seguir así, porque obviamente al día siguiente tengo mucho sueño, pero ya es hora de levantarse y uno se pone mal genio y reacciona así porque tu cuerpo no está descansando. Sí, tu cuerpo tiene necesidad. Entonces, en mi caso, mi solución fue dejar una responsabilidad para poder llevar de manera correcta las demás. Pues como dice ese dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Ajá. Entonces hay que Entonces, ser selectivos lo también. mismo acá nos dice no sobrecargarnos. Si a veces, como mamás, queremos dejar terminado algo para que el día de mañana no tengamos tanto que hacer. Y mi esposo siempre está ahí, pero déjalo ahí. Mañana lo terminas. No te sobrecargues. Ya, haz de descansar. Pero como mamás siempre nos pasa eso. Y tengamos en mente de no sobrecargarnos, porque las consecuencias, como dice siempre mi esposa, se la lleva luego la familia y uno en su salud. Y a veces, digamos, lo que yo he notado, por ejemplo, que también en estos capítulos dice, como mencionabas esa cita de que cuando nosotros no estamos pidiendo tiempo, digamos, de habernos quedado mucho tiempo en la noche, dice que el tiempo en la noche no es nada provechoso. Entonces, capaz que la solución debería ser dormirnos y despertarnos temprano, pero hay que organizarnos y son cosas que Dios nos puede ayudar porque cometemos muchos errores en ese sentido y necesitamos ayuda de Dios porque a veces por nuestra propia cuenta es medio difícil. Como decía más adelante, en las primeras diapositivas, cuando estábamos hablando de organizarnos y de que eso nos va a ayudar a tener una estructura en nuestra vida, no solamente en la vida de nuestros hijos, sino en la nuestra. Bueno, ya vimos entonces temperancia en el estudio, temperancia en el trabajo, ahora temperancia en el vestir. Y quiero que vayamos y pensemos, ay, pero es que en ese tiempo se vestían diferente, ¿no? Y sí, claro, tenía mucha razón. Si vemos algunos videos de cómo se vestían en ese tiempo, que con corset apretadísimo, que con una cosa metálica que caía desde la cintura y un montón de capas de faldas, que no se alejan mucho la realidad de, por ejemplo, las faldas de las cholitas aquí en Bolivia, sin ofender a nadie. Mucha capa tiene. Son muy pesadas y les causan daños en el cuerpo, en la salud, los dolores de espalda, tanto peso cargando todo el tiempo. Sí. Y por ejemplo, una paciente llegó a la clínica que le dolía la cintura, claro. Cuando el doctor la revisó, ella tenía quemaduras alrededor de la cintura por la forma en que se tienen que amarrar esa falda para que no se caiga. Entonces, imagínense ese nivel. Por eso también hay que tener temperancia y sabiduría en el vestirse. Y dice, en todos respectos debemos vestir conforme a la higiene. Sobre todas las cosas, Dios quiere que tengamos salud tanto del cuerpo como del alma. Debemos colaborar con Dios para asegurar esa salud. En ambos sentidos nos beneficia la ropa saludable. Ropa saludable. Es un nuevo término que hemos aprendido el día de hoy. Y el próximo programa vamos a hablar acerca de vestimenta, ¿no? Sí, es lo que sigue. Sí, sí. Ropa saludable porque, por ejemplo, a veces por la moda estamos en pleno frío, pero no estamos vestidos adecuadamente. Sí, o exhibiendo muy apretados que nos cortan la circulación. Cortando la circulación o ropa que exhibe, ajustada, digamos, sí, alguna parte de tu cuerpo o cosas así. Tenemos que pensar en esto, en ese término, ropa saludable. Sí, muy importante. Ok, ahora temperancia es lo que nosotros siempre pensamos que es temperancia. Temperancia en el comer.
Si los que comen y trabajan desmedida e irrazonablemente hablan y actúan irrazonablemente también. No es necesario beber licores para ser intemperante. El pecado de comer, y noten, dice, el pecado de comer con intemperancia, comer demasiado frecuente o comer demasiado y alimentos indigestos y malsanos destruye la acción saludable de los órganos digestivos. Entonces no es solamente comer, es si comes demasiado frecuente o si comes menos también, porque Sí. puedes caer en el otro extremo, Sí. o si comes incluso un alimento que no es saludable. Dice, todo lo que afecte a los órganos digestivos afecta al cerebro y pervierte el juicio, impidiendo el pensar y el actuar en forma racional, tranquila y saludable. Y en el programa anterior donde se habló de alimentación vimos, por ejemplo, que los alimentos irritables como la sal, el azúcar, la carne, las bebidas estimulantes como la Coca-Cola que tengan cafeína, el té, el café, que dice, nos hacen actuar de manera irracional. Los niños cuando comen azúcar se ponen irracionales, hiperactivos, poco tranquilos, obviamente, no obedecen órdenes, nos impiden pensar y actuar en la forma correcta. Y también en este sentido me gustaría enfatizar de que en el libro, en los capítulos que ustedes pueden leerlos en sus casas, también habla mucho sobre el tema del café, Ajá. del tabaco y del té. Nosotros no lo incluimos por cuestión de tiempo, pero esos son cosas que simplemente alteran los nervios, simplemente tienen una Intoxican. acción, sí, una acción, digamos, en el sistema nervioso que para Dios es como en un momento dice que no puedes honrar a Dios si estás tomando café, si estás Ujú. tomando té o si obviamente estás teniendo el tabaco. Es como que no podemos honrar a Dios Y hay gente porque que, estamos afectando a nuestro cuerpo. que piensa de que eso no tiene nada que ver. Pero estamos aprendiendo de que sí tiene mucho que ver. Porque si tu sistema nervioso no está funcionando bien, no vas a poder comprender. Y en esa misma parte donde habla acerca del té, del café y de las bebidas estimulantes, es ahí donde dice que estás restando fuerza a tu cerebro. Pensemos que es como una alcancía, le estás sacando una monedita cada vez, le estás sobreexigiendo. Es como decían en el ejemplo al principio del Ferrari, es como que ya está al máximo y tú le quieres exigir más y lo fundiste. El chamuto, sí. Y ya no sirve más. Lo mismo va a pasar con nuestro cuerpo. Le sobreexiges y ya luego no va a servir. Sí, y en ese sentido también yo creo que el café, digamos, no solo es el café en sí, Ujú. sino por ejemplo, como dijiste, la Coca-Cola que tiene cafeína o hay muchas otras bebidas, digamos, que nosotros si vemos que tiene cafeína no deberíamos tomarlas porque es pecado contra Dios. O sea, así es como está presentado. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué le parece a Dios cuando cometemos actos de intemperancia? Y esta es una pregunta muy importante porque podemos pensar, bueno, nosotros podemos ponerlo como muy ligeramente, que, bueno, no cuidamos nuestra salud, pero a Dios no le importa eso. Lo que le importa el corazón. Y como nosotros vimos, para Dios sí es importante. Hemos sido comprados con un precio. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu que son suyos. No hemos de negarlo por un acto de intemperancia, pues el unigénito Hijo de Dios nos ha comprado con un costo infinito, el mismo sacrificio de su vida. No murió por nosotros para que nos convirtiéramos en esclavos de malos hábitos, sino para que llegáramos a ser hijos e hijas de Dios, que le sirven con todas las facultades del ser. Los que tienen continuamente en cuenta que están en esta relación con Dios no colocarán en el estómago alimento que complazca el apetito dañando a los órganos digestivos. No echarán a perder la propiedad de Dios complaciendo indebidamente hábitos de comer, beber o vestir. Tendrán gran cuidado de la máquina humana, comprendiendo que deben hacer esto a fin de trabajar como colaboradores con Dios. Él ordena que sean sanos, felices y útiles, pero a fin de serlo
deben colocar su voluntad del lado de la voluntad de Dios. Y esto es lo que mencionabas, ¿no? De que muchas veces nosotros no queremos obedecer porque es lo que queremos hacer, es lo que nos estamos llamados a hacer con nuestro cuerpo, pero realmente si queremos, tenemos que dejarnos subyugar por la voluntad de Dios y que Él pueda hacer todas las cosas como en nuestro cuerpo, como Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros podamos realizar las cosas bien. Y nosotros fuimos comprados por precio para poder llegar a ser hijos e hijas de Dios. Cuando pensamos en ese título, deberíamos llenarnos de alegría, deberíamos llenarnos de esperanza, deberíamos llenarnos de... Somos hijos del gran hacedor de todas las cosas, del gran yo soy, ¿no? Y deberíamos tener tan cuidado porque nosotros fuimos comprados por precio para poder realmente cumplir la voluntad de Dios y hacer las cosas y ser colaboradores con Dios, dice aquí. Y cuando nosotros cometemos actos de intemperancia, lo negamos y negamos su sacrificio. Es como que decimos, bueno, ese sacrificio que hiciste en la cruz, conmigo no va. Es como que no va a funcionar conmigo. Entonces, cuando nosotros tomemos en cuenta en nuestra manera de beber, vestir, de comer y de todas las cosas que nosotros hagamos, ¿a quién estamos honrando? Y realmente nos estamos valorando como deberíamos valorarnos, como en el caso del Ferrari, digamos, nosotros deberíamos valorarnos como ese precio de la sangre infinita de Dios, de su propia vida que entregó por nosotros y así nosotros vamos a poder pensar y meditar cada vez que vayamos a comer, decir, bueno, yo fui creado por Dios, ¿será que esto va a hacerme bien o va a hacerme mal? Yo creo que el punto de recordar, cuando el ser humano cayó por comer, Sí, por complacer un apetito, porque ellos querían y fueron y lo tomaron, porque Eva lo quiso, fue y lo tomó y lo comió y se lo dio a su esposo. Y no fue que él no sabía, él lo hizo voluntariamente por amor a su esposa. sí, Ahora, cuando Dios envió a su hijo, él tenía que vencer en lo que el ser humano no pudo vencer. Y él lo logró. Su primera tentación fue acerca de la alimentación. Y él salió victorioso. Y de ahí viene la esperanza que nosotros tenemos de poder salir victoriosos. Y de ahí viene la importancia de poder honrar ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros y vencer por nosotros para que nosotros tengamos la esperanza de que sí hay una opción de poder vencer y no solamente dejarnos derrotar. Así que recordemos de que era un plan del enemigo utilizar el apetito para destruir al hombre. Es un plan del enemigo seguir utilizando el apetito para destruir al hombre y lo está logrando. Pero hay una segunda opción. No es un precipicio solamente. Hay un segundo camino. Solamente que no lo estamos queriendo tomar y no estamos queriendo honrar ese sacrificio que hizo Dios al enviar a su Hijo para que venciera en nombre de nosotros. así es. Y en eso viene la siguiente pregunta. ¿Tenemos las fuerzas necesarias para vencer la intemperancia? Esa niñita parece que sí. Bueno, humanamente tenemos que hacer nuestra parte. Sí, Tampoco es, digamos, dejarle todo a Dios y yo sigo haciendo lo que quiero. No. O sea, Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Él va a hacer por nosotros lo que nosotros ya no tenemos el poder para hacer. Y nos va a dar esa ayuda. así es. Y vamos a leer la cita que nos dice: aumenta la intemperancia a pesar de los esfuerzos hechos para dominarla. No podemos ser demasiado fervientes en procurar impedir su progreso, el levantar a los caídos y amparar a los débiles contra la tentación. Con nuestras frágiles manos humanas no podemos hacer sino poco. Podemos, dice, pero poco. Pero tenemos un ayudador que no fracasa. No debemos olvidar que el brazo de Cristo puede alcanzar hasta las mismas profundidades de la miseria y de la degradación humana. A ese borracho que estaba tirado ahí en la calle, es Él el que lo puede levantar y hacerlo un predicador.
y que dé un testimonio poderoso que va a salvar a muchas más personas, quizás en su condición. Y de hecho, en un libro de Elena, que me parece que son los primeros escritos, ella habla sobre que el que va a estar más cerca de Jesús o de Dios en su trono van a ser aquellas personas que Dios los ha rescatado de más al fondo, de las mayores, digamos, corrupciones y de las mayores cosas, porque son los que van a testimoniar mucho más del poder de Dios y el poder de Jesús y el poder de la sangre de Jesús, el cómo puede ser transformada una persona que uno lo tiene o sea, lo estima, la estima bajísima. Realmente Dios puede transformarlos y hacer las grandes cosas. Dice, Él puede ayudarnos y nos da esa ayuda para vencer a este terrible demonio de la intemperancia. Cristo sabía que para poder llevar a cabo con éxito el plan de la salvación debía comenzar la obra de redimir al hombre precisamente donde comenzó la ruina. Adán cayó en el terreno del apetito. Y es como decíamos antes. Y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio propio. Con la temperancia que dijimos, una de las virtudes que uno podía adquirir era dominio propio. Si el apetito pervertido tenía un poder tan grande sobre la humanidad que a fin de quebrantar su dominio, el Hijo de Dios hubo de soportar un ayuno de casi 6 semanas en favor del hombre. 6 semanas sin comer. Y uno que a veces, porque pasa todo el día ocupado, porque tuviste que salir o estabas afuera haciendo trámites o cualquier cosa, pasas un día sin comer y ya te sientes mal. Él pasó 6 semanas en favor del hombre. Dice, ¿qué obra está delante del cristiano? Sin embargo, por grande que sea la lucha, se puede vencer. ¿Con la qué? Con la ayuda del poder divino, que soportó las más fieras tentaciones que Satanás pudo inventar. Porque Satanás dijo, vencí a Adán y Eva, vencer a Jesús, que está en un cuerpo carnal humano ahora, va a ser lo mismo. Pero no. Pero también él sabía que era Jesús, entonces utilizó todo su poder. Todo su poder. Y todos sus engaños. Entonces realmente no va a haber algo que sea superior para nosotros. O sea, Jesús pasó las mayores tentaciones, las mayores dificultades y Él fue exitoso. Entonces esa es nuestra esperanza. Dice que también Él comprende por lo que estamos pasando. Por eso también nos da fuerza en cada etapa de nuestra vida. Él conoce las tentaciones de nuestros hijos, que son los más pequeñitos, de sus hijos, que son adolescentes, de sus hijos, que ya son hombres adultos, y de ustedes mismos, que ya tienen una familia. Él comprende las necesidades y las luchas de cada uno. Porque Él estuvo en esta tierra pasando por cada una de las etapas. Quizás Él no constituyó una familia propia, pero fue parte de una familia, por lo tanto sabía cuáles eran las luchas dentro de un hogar. Sí. Y también tuvo hermanos, así que Él comprende a cada miembro de la familia. Dice, Él también puede ser completamente victorioso en su guerra contra el mal. Cada uno de nosotros podemos ser victoriosos a través de Jesús en esta guerra contra el mal. Y finalmente podrá llevar la corona de victoria en el reino de Dios. Esa es nuestra recompensa. Y esa es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza. Alcanzar, estar al lado del que hizo todo ese sacrificio por nosotros. ¿Cuán agradecidos estaríamos si vamos en la calle y una persona de pronto nos salva de tener un accidente? Estaríamos muy, muy agradecidos y querríamos estar al lado de esa persona y agradecerle, ¿no? Pues es lo mismo. Anhelemos estar al lado de Jesús y esforcémonos para poder agradecerle por ese sacrificio. Así es. Y creer que realmente Él nos comprende y que Él entiende todas nuestras dificultades y que podemos llegar a Él para pedirle ayuda. Decirle, Señor, tú sabes que ya no puedo más, ya intenté, hice todo lo que yo pude. Y dice que nosotros con nuestras propias manos podemos hacer más bien poco. Y no hablaba solamente de nosotros para vencer, sino para poder ayudar a otros a vencer. Entonces, solamente con la ayuda de Dios vamos a poder ayudarnos a nosotros y ayudar a otros. Así que aferrémonos a esa verdad y aferrémonos a que podemos vencer, ya que tenemos una esperanza en Jesús.
La siguiente pregunta es, ¿cuál es el deber de los padres hacia los hijos con respecto a la temperancia? Bueno, ahí vemos un padre enseñándole a su hijo a cocinar comida saludable. Entonces ahí nosotros realmente sabemos por todas esta serie que hemos realizado de conducción del niño, que nosotros tenemos una gran responsabilidad y que aunque nosotros lo querramos aceptar o no, la tenemos. O sea, si nosotros queremos tener Está ahí. vacaciones, imposible. O sea, ya tuviste a los hijos, entonces ahora es tu responsabilidad poder hacerlo correctamente, ¿no? Y en el tema de la temperancia no es diferente, es nuestra responsabilidad enseñarles. Dice, los padres debieran considerar como su primera ocupación el comprender las leyes de la vida y de la salud, a fin de que no hagan nada en la preparación del alimento o por medio de cualquier otro hábito que desarrolle tendencias erróneas en sus hijos. Cuán cuidadosamente debieran estudiar las madres a fin de presentar sus mesas con los alimentos más sencillos y saludables, para que no se debiliten los órganos digestivos, no se desequilibre la energía nerviosa y no se contrarreste la instrucción que debieran dar a sus hijos debido al alimento que se coloca delante de ellos. Este alimento debilita o fortalece el estómago y tiene mucho que ver con el control de la salud física y moral de los hijos, que son la propiedad de Dios comprada con sangre. Entonces, de la misma manera que nosotros fuimos comprados con sangre, nuestros hijos fueron comprados con sangre. Entonces, cuando nosotros también los vemos como las cosas más preciosas delante de los ojos de Dios, a nuestros hijos, vamos a poder valorarlos y decir, bueno, yo quiero que mis hijos tengan la mejor comida. O sea, yo cuando tuve a mis hijos, digamos, y yo estaba embarazada en ese tiempo y también estaba viendo todos los videos sobre la alimentación, todos los videos sobre lactancia, todos los videos sobre todo lo que tiene que ver con los hijos. Yo decía, yo quiero que mis hijos tengan lo mejor, tengan lo que Dios creó para ellos, tengan la mejor comida de la mejor calidad. Y yo creo que muchas veces cuando nosotros nos preocupamos por que nuestros hijos puedan tener los mejores hábitos, vemos cómo su desarrollo es impresionante. O sea, cómo van creciendo esa mentecita, cómo va desarrollándose, cómo van desarrollando también las cosas de caminar, no sé, el pensar, el hablar y y que ellos te entiendan tan chiquititos. Es impresionante cómo cuando nosotros le damos lo mejor, vamos a ver los mejores resultados. Y nosotros como madres específicamente deberíamos estudiar cómo presentar delante de la mesa de nuestros hijos, bueno, de nuestra mesa, alimentos que nos ayuden también a instruirlos, porque dice, no hay que presentarles un alimento en el que nos contrarreste fuerzas, digamos, en el que los ponga muy nerviosos y no nos puedan escuchar. Entonces hay que trabajar en eso y solo Dios nos puede ayudar en este sentido. Y realmente tener hijos es una gran responsabilidad. Y aquí también no solo hay que cuidar la preparación de alimentos, sino también dice cualquier otro hábito. O sea, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos con hábitos erróneos, pueden tener tendencias a desarrollar tendencias erróneas en sus hijos. Por ejemplo, a veces cuando a mi hijo le pongo videos de música, normalmente es lo que le pongo, pero a veces cuando ya ha pasado algún tiempo es como que luego si le quitas el celular se enoja. Es como también ese tipo de hábitos, digamos, tenemos que cuidarlos. No solo el mostrarles una pantalla, sino, no sé, tener algún otro hábito que no esté ayudándolo correctamente. Tal vez, no sé, tenerlo mucho tiempo encerrado en la casa y no estar en la naturaleza también. O sea, algunas cosas que no nos ayudan a que ellos estén en armonía con Dios, ¿no? Y muchas veces descuidar tal vez su relación también de ellos con Dios, ¿no? Y no es solamente el trabajo de Dios, sino también nuestro trabajo, que tenemos que tener esfuerzo perseverante y ferviente. Dice, mediante fervientes y perseverantes esfuerzos que no sean desviados por las prácticas de la vida social,
Los padres pueden edificar un baluarte moral en torno de sus hijos que los defenderá de las desgracias y crímenes causadas por la intemperancia. No se debiera dejar que los hijos actúen a su capricho, y esta es una clave, desarrollando indebidamente rasgos que debieran ser cortados en flor, o sea, de raíz, en otras palabras, sino que debieran ser cuidadosamente disciplinados y educados para que se alisten de parte de lo correcto, de la reforma y de la abstinencia. Entonces tendrán independencia moral en cada crisis para hacer frente a la tormenta de oposición que seguramente asaltará a los que se colocan del lado de la verdadera reforma. Aquí hay cosas que me gustaría recalcar. Yo, por ejemplo, a mi hijo ayer me acuerdo específicamente que me puse a hacer cosas con él. O sea, primero le hice una actividad como para que comience a aprender los números, pero después estuvo cocinando conmigo, también me estuvo ayudando en limpiar el piso y cosas así. Y yo veo que cuando él está en actividad conmigo, está en actividad en cosas que son productivas, en cosas que van a favorecer tanto a él y a sus funciones mentales y también físicas, es impresionante cómo él está feliz, él está contento, no hace tanto escándalo por algunas cosas, no llora tanto, no está caprichoso. Es como que cuando nosotros le ponemos tal vez una función y algún trabajo en específico, ellos están súper contentos y súper felices de que Pero se les dé la acompañados. atención. Claro, acompañados. Todavía están, que hacen Sí, sus sin actividades, pero duda, quieren estar acompañados. sin duda. Y también algo que aquí me dice es que los padres pueden edificar un baluarte moral para no cometer la intemperancia. Por ejemplo, vos alguna vez Por las prácticas sociales. Sí, Y es algo importante. Yo siempre me recuerdo que mi mamá tenía eso del baluarte familiar. Ella decía, esa es mi familia, es mi círculo. mm, Las decisiones que se toman son de esta familia. O sea, porque éramos un grupo donde éramos todos familia en realidad, pero luego quizás hay alguien que está queriendo opinar acerca de la educación, de que si come, que si no come, de que porque el papá le deja hacer esto, porque no le deja hacer esto otro. Pero cada familia es un círculo, al igual que esta mesa, y en el centro está el papá, la mamá y el hijo. Y son los padres los que van a poner cada ladrillo de protección. sí, Mi hijo no va a hacer esto, mi hijo sí va a hacer esto. Tiene esta puerta de salida, pero no va a hacer esto. Porque a veces las prácticas de la vida social externa son las que perjudican. sí. Y eso te quería preguntar, por ejemplo, ¿vos alguna vez has tenido atracción por querer tomar bebidas alcohólicas o por querer ir a alguna fiesta o por querer estar, digamos, en ese ambiente? Gracias a Dios, el hecho de que viví en el campo siempre, no tuve ni siquiera el deseo. Era algo que no estaba dentro de mi mente, ni dentro de, digamos, de las cosas que uno quiere desear cuando es adolescente. Más bien, como dices tú, cuando se te imponen en esa edad tareas, porque ya somos grandes, entonces somos más independientes. Pero si te imponen tareas y te dedicas tu tiempo a aprender otras cosas, no vas a sentir la necesidad. Porque durante justamente ese tiempo fue que estábamos haciendo homeschool y teníamos muchas tareas para hacer. Aparte de que vivíamos en el campo y había que ir a acompañar a sacar pasto, había que ir a cosechar lentejas o había que sembrar o hacer otras cosas en la casa que había que cocinar. Aparte de eso y extra de que estudiábamos nuestras materias del colegio, teníamos clase de masaje, teníamos clases acerca de salud, clases acerca de manualidades, donde venía una persona, nos enseñaba a usar la máquina de coser, a poder hacer costura, o nos enseñaban a tejer o a pintar, cosas así. Entonces no teníamos tiempo para pensar en otras cosas. Sí, porque mente ociosa, taller del diablo. Ajá. Dice. Entonces, en vez de hacer cosas que por lo general estaba haciendo el mundo, nos dedicábamos a hacer cosas que fueran de provecho para cuando creciera. Y si uno piensa ahora, gracias a Dios que nuestros padres tuvieron la luz
Y se creó ese círculo de personas que nos apoyaban y nos ayudaban. Y porque sí, es un baluarte que se puede crear, pero también puede haber personas que te pueden apoyar, porque uno no lo sabe todo. No, Y si claro. puedes pedir ayuda a alguien cercano y que tiene los mismos principios que tú, va a ser una ayuda no solo para ti, sino que para tus hijos. Sí, y la iglesia, por ejemplo, es un cuerpo con Ujú. muchos miembros, o sea, cada uno tiene ¿cómo se llama? Su enfoque, su especialidad, entonces puedes enseñarle a tus hijos. Pero en mi caso, por ejemplo, mi padre no es adventista y él sí toma bebidas alcohólicas, obviamente no es un alcohólico, pero sí en algunos momentos, por ejemplo, para compartir o para festejar en fiestas específicas. Él toma alguna bebida, pero bueno, tomaba porque ahora es diabético y no puede. Pero yo también estuve en un colegio que no es adventista y en un colegio en el que eh, hay muchas personas con las que te relacionas y les gusta ir a fiestas y conversan de la fiesta y comienzan de todo. Y también cuando uno entra a la universidad tienen todas sus conversaciones de la fiesta a la que fueron y qué hicieron, ¿no? Pero yo me acuerdo que nunca tuve ese deseo de querer ir a una fiesta, de querer estar en ese ambiente, porque mi mamá siempre me enseñó desde el principio, desde muy pequeña, de que las bebidas alcohólicas no solo generaban un efecto malo en nuestro cuerpo, sino que también te lleva a hacer otras cosas que no son correctas, por ejemplo. Y nosotros vemos la fornicación, vemos la inmoralidad sexual en esos ambientes como en las discotecas y en ese tipo de lugares. Es como que mi mamá siempre me advirtió de eso. Y entonces yo decía, yo no quiero exponerme a un ambiente en el que pueda pasarme cualquier cosa, en el que hay violaciones, en el que porque uno no está completamente cuerdo. Entonces, ahí yo veo que realmente cuando los padres hacen todo el esfuerzo, están trabajando fervorosamente para que los hijos puedan ser hijos de bien y puedan estar librados de la corrupción, veo que realmente tienen Sus frutos. sí, sus frutos a pesar de la vida social, a pesar de tu entorno, a pesar de las cosas, como que puedes hacer frente a esas tentaciones, puedes decir, no, yo no voy a tomar porque me hace mal al cuerpo, Ajá. y entonces Te da termina la siendo un fortaleza. testimonio, y termina siendo un testimonio a las personas. Ujú. Y por ejemplo, algo que lo he mencionado en una otra ocasión es que cuando uno se gradúa, al final dicen algunas características de vos y algo que a mí me dijeron era que era firme en mis convicciones. Entonces, es como que la gente también lo percibe. Y yo he cometido muchos errores en otros sentidos y he hecho muchas cosas de las que no estoy orgullosa, pero lo que puedo ver es que cuando los padres hacen todo el esfuerzo y con la ayuda de Dios inculcan principios en los hijos, realmente pueden llegar a ser personas de bien. Sí, y es increíble. Y muchas veces ni siquiera es porque hayan tenido padres presentes, digamos. En el caso de mi papá, mis abuelos eran productores de vino. Tenían viñas y tenían sus depósitos y los dos eran alcohólicos, el papá, mis dos abuelos, el papá y la mamá de mi papá. Y en ese tiempo mi papá no sabía qué era lo que le daban, pero le daban a beber vino. ¿Por qué? Porque no tenían otra cosa para darle a los hijos y les daban vino mezclado con, le dicen acá, pito de trigo, y eso era su desayuno, porque les ayudaba a entrar en calor y porque se iban así al colegio. Pero Wow. gracias a Dios, un día conocieron el Evangelio. Ahora mis dos abuelos son adventistas. O sea, se arrancaron las viñas, se acabó la producción de vino y los dos se entregaron al Señor. Y ninguno de los hijos es alcohólico. Mi papá es anciano de la iglesia. Y los demás, la mayoría de los hermanos también se han hecho cristianos. Y es un testimonio grande, ya que la influencia era muy grande. Pero con la ayuda de Dios y al adquirir el conocimiento, se mantuvieron firmes en sus principios
y decidieron que no iban a hacer eso nunca más. En el caso que tú decías, uno a veces se expone a las prácticas de la vida social. Yo sí hice homeschool, pero luego ya a los 16 años entré al colegio. Entré al colegio y mis compañeros eran drogadictos. Se fumaban marihuana ahí mismo en la sala de clase. Y estaba todo drogado y nos decían, chicos, no hagan esto, no hagan esto. Y luego se dormían y cosas así. Y que la fiesta también, todo eso. Pero cuando nuestros padres han hecho un buen trabajo, cuando uno estaba pequeño, esas cosas ni siquiera son una tentación para uno. De hecho, son algo que en alguna medida repudias, o sea, y te da pena por las personas que están en esas prácticas. Por eso, de ahí la importancia de que podamos aprender como padres y como madres el poder conducir a nuestros hijos por el camino correcto. Y edificar un baluarte moral. ¿Qué debemos hacer como padres si heredamos a nuestros hijos la intemperancia, si le damos como herencia a nuestros hijos la intemperancia? Digamos, a veces perdemos la paciencia por algunas cosas que hacen, pero pensamos y decimos, yo hacía algo parecido, así que ¿qué como tenemos yo me que quejo, hacer? yo me quejo y le digo, ay, mi mamá, ay, la Emily hace esto. Tú hacías lo mismo. Me dice, ay, ya mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Y sí, heredamos a nuestros hijos rasgos de carácter, debilidades, pero también los hábitos. Y por ejemplo, en muchas enfermedades te dicen que son heredables. Por ejemplo, te dicen la hipertensión, diabetes, cosas así. Pero más que nada, no es tanto que se herede la enfermedad, sino que se hereda el estilo de vida. Y con ese estilo de vida que está practicando, está adquiriendo la enfermedad. Sí. Y como veíamos de los genes también, que pueden activarse algunos genes cuando se realiza cierto tipo de, digamos, de hábitos, de estilo de vida. Y seguimos el ejemplo, tal vez, un ejemplo más. Por ejemplo, si tú ves a veces en los niños, el niño es gordito. Y luego miras al papá y también. Y miras al abuelo y también. Entonces, ¿qué se está heredando? Aparte de toda esa información genética, es un estilo de vida. Sí. Cuando él crezca, va a seguir alimentándose y viviendo de la misma manera. Sí. Y dice, los padres quizás han transmitido a sus hijos tendencias al apetito y la pasión que harán más difícil la obra de educar y preparar a sus hijos para que sean estrictamente temperantes y tengan hábitos puros y virtuosos. Si el deseo de alimentos malsanos y de estimulantes y narcóticos les ha sido transmitido como legado de sus padres, qué tremendamente solemne responsabilidad descansa sobre los padres para contrarrestar las malas tendencias que han dado a sus hijos, y cuán ferviente y diligentemente debieran trabajar los padres para cumplir con su deber, con fe y esperanza en favor de sus descendientes infortunados. Lamentablemente no podemos evitar a veces pasarle este tipo de cosas. Y lo bueno es que cuando ya tenemos el conocimiento podemos luchar contra este propio mal hábito y así de parte enseñarle a nuestro hijo. Porque no podemos estar luchando nosotras contra eso y dejar que el niño haga lo que quiera. Porque es una responsabilidad que descansa sobre nosotros. Cuando venga el Señor, ¿a quién le va a pedir cuentas? No le va a pedir cuenta al vecino, ni al abuelo, ni a nadie. Te va a pedir cuenta a ti. ¿Dónde están los hijos que te di? Así es. ¿Dónde está el Ferrari que te di? ¿Lo cuidaste? Sí, ahí está muy importante también lo que se menciona aquí, de que muchas veces cuando nosotros heredamos a nuestros hijos cosas que no nos hacen sentir felices, tenemos impaciencia y comenzamos a tener esa impaciencia y queremos actuar de una manera impulsiva tal vez, pero aquí tenemos que meditar de que si nosotros le hemos heredado, digamos, algún deseo de cosas, de alimentos malsanos o de cosas que son estimulantes o cosas así, tenemos que tener la paciencia y decir, bueno, es porque dice que va a ser más difícil la obra de educar. Va a ser un trabajo un poco más difícil, pero dice, cuán ferviente y diligentemente deberían trabajar los padres para cumplir con su deber con fe y esperanza en favor de sus descendientes infortunados. O sea, deberían trabajar
fervientemente, diligentemente y tener esperanza. O sea, decir, bueno, Señor, ayúdame, dame la fe que necesito y yo sé que yo puedo vencer y yo sé que mis hijos pueden vencer con tu ayuda. Entonces hay que tener paciencia, pero también hay que tener fervor y digamos, si nosotros tenemos que cuidarnos de las cosas, digamos, que están a nuestro alrededor, de las cosas que son, que tenemos más tendencia a que cuidarnos más y a nuestros hijos cuidarnos más. Entonces, ese es lo que nosotros deberíamos Y hacer. que no es que vamos a partir por hacer el cambio en el hijo. O sea, yo sí como, pero el hijo, el hijo no. La lucha debe ser igual. Si tú vas a luchar, si el niño no puede comer algo, no puedes ir y comer delante de él Porque ellos y hacen todo luego lo que nosotros que hacemos. el niño aprenda y desee esos alimentos malsanos. Si el niño no puede comer, pues no lo comas. ¿Por qué? Porque obviamente el niño va a desear. Y una vez que ya lo pruebe, ya va a gustar de eso. Y cada vez que vea a alguien, él va a querer. O cuando vayas por el supermercado o vayas en alguna parte a comprar algo, el niño lo va a ver y lo va a querer y te va a hacer pataleta y lo va a querer y lo va a querer. Pero fue porque nosotros le dimos con nuestro propio ejemplo, le estamos entregando y le estamos mostrando de que eso sí se puede, cuando en realidad no lo debería hacer. Así es. Así que nuestro ejemplo y hacerlo con valor, fervor y mucha Ujú. paciencia. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el resultado de descuidar la responsabilidad como padres en cuanto a la educación de la temperancia? Y aquí, bueno, vemos una foto de algunas personas en una fiesta. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos estén en un ambiente así. Entonces, ¿qué pasa si nosotros descuidamos nuestro trabajo? Podemos ya tener un hijo ahí en un ambiente así, pero también Dios no va a poder recibirnos en el cielo porque descuidamos una obra que es nuestra responsabilidad, por más que la querramos aceptar o no. Dice, para evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación, muchos padres los complacen dándoles de comer y beber lo que les plazca. El deseo de satisfacer el gusto y complacer las inclinaciones no disminuye con el correr de los años, y esos jóvenes mimados, al crecer, son gobernados por el impulso, son esclavos del apetito. Cuando ocupan su lugar en la sociedad y comienzan la vida por sí mismos, no tienen poder para resistir la tentación. El glotón, el aficionado al tabaco y el ebrio vemos como resultados de una educación errónea. Entonces, las personas, si nosotros vemos en la calle a personas o conocemos a personas que sean glotones, que sean aficionados al tabaco, que sean ebrios, no es la culpa de ellos. La culpa recae directamente en la educación errónea que han recibido de sus padres. Porque muchos padres dicen que aquí, en vez de, para evitar, para sacarse de encima esa tarea, digamos, de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación, le dan lo que quieran, de comer y beber, lo que quieran, lo que les plazca. Hace poco veía un video de una chica que hablaba un poco sobre que ella se había hecho una operación de estómago y ella decía, yo tengo alma de gordo, decía. Era como que a mí me gusta la comida, me gusta ver comer, me gusta ver las cosas, porque a veces yo creo que pasa mucho en las familias que no están los padres presentes, que los dos están trabajando y no hay nadie que los cuide, o que muchas veces hay una tercera persona que está cuidando a sus hijos y obviamente tal vez para mantenerlos tranquilos les da de comer o les da de beber o como les da, no sé, galletitas para que estén ahí tranquilitos y no estén molestando. Y yo creo que muchas veces cuando se descuida en la educación y se descuida poder tener en cuenta, digamos, esa acción de realmente cuidar a nuestros hijos, de ser conscientes y decir, bueno, yo los traje al mundo, o sea, ellos no tienen la culpa de nada. Ellos no, yo tengo que hacerme cargo de la responsabilidad que tengo.
y de poder inculcarles hábitos de abnegación y no darles cualquier cosa, no darles cualquier cosa que quieran comer y tomar, sino realmente pensar en lo que hacemos. Si no, vamos a tener ebrios, glotones, que fumadores. Entonces, si nosotros no queremos que nuestros hijos tengan esos hábitos, no le demos de comer y beber lo que quieran. Ajá. Como dice, mimados y cuando crecen son gobernados por el impulso. Como decías tú de video, un día vi uno de niños malcriados, decía, ¿cómo golpeaban niños de 8, 5, 7 y más grandes? Golpeando, pateando a la mamá, tirándole el pelo, haciéndole berrinche, tirándole cosas. Y uno dice, ay, esos niños, si yo pudiera, ay. Pero no es culpa, no ha sido culpa realmente de ellos. Ha sido culpa de que cuando han sido pequeños se les ha dejado hacer lo que ellos querían. Sí. Y no solo eso, sino que a veces, o sea, además de que tienen la tendencia, les dejamos Quizás, hacer lo que quieran. ajá, quizás ahora se ven pequeñitos, ay, tan tierno, tiene meses, o tiene 1 año, o tiene 2 años, y les dejan hacer lo que quieren, pero están creciendo y ya saben de que pueden obtener lo que quieren si lloran, si patalean, si tiran el pelo, o si hacen cualquier otra cosa. Y cuando ya crezcan, ¿cómo vamos a enderezar a esos árboles torcidos? Es mucho más difícil. Y No se ahorita que puede son muchas veces. unas ramitas, Ajá. digamos, se puede doblar. Pero un árbol grande, gordo, grueso, es casi imposible. O sea, realmente o Dios hace un milagro o no se puede hacer nada más. La siguiente pregunta es, ¿desde qué edad debemos comenzar la obra de la obra de temperancia en pro de nuestros hijos? ¿Y quién tiene la mayor responsabilidad dentro del matrimonio? Aquí vemos una familia contenta y feliz. Bueno, como dices, vemos una familia. Y como siempre dicen, bueno, la que se está sosteniendo, digamos, la familia, si vemos una pirámide y hacemos una pirámide con cada uno de los integrantes de la familia, quien lleva el mayor peso y va a ir siempre abajo, va a ser la mamá. Y vamos a ver que la responsabilidad empieza siempre desde la madre. Lamentablemente, porque ¿qué pasa con el padre? El papá está en el trabajo. ¿Quién está con los hijos? La mamá. En las escrituras se explica el cuidado con que la madre debe vigilar sus propios hábitos de vida. Y debemos empezar por nosotras mismas. La reforma debiera comenzar con la madre antes del nacimiento de sus hijos. Y ahora dice, ¿pero por qué antes? Si no tengo hijos, no tengo por qué cuidarme. Pero existe el ADN. Y nuestra tendencia. Nuestras tendencias. Todo eso genéticamente va a pasar a tus hijos. Quizás te empezaste a cuidar 1 mes después de que te enteraste de que estabas embarazada. Pero ¿qué pasó con todo eso malo que no cuidaste y viviste y disfrutaste malmente todo ese tiempo anterior? Eso ya está en tu ADN, eso ya ha pasado al niño. Por eso dice que debe comenzar antes del nacimiento de sus hijos. En nuestro estilo de vida como mujeres sabemos que algún día vamos a crecer, algún día vamos a casarnos y vamos a tener hijos. Por lo tanto, la responsabilidad de cuidar nuestra salud empieza desde que nacemos. Sí. Prácticamente. Dice, si se obedecieran fielmente las instrucciones de Dios, no existiría la intemperancia. La temperancia y el dominio propio debieran enseñarse desde la cuna. No hay excusa. Ay, es que es muy chiquitito, hay que dejarle. No hay excusa. Dice, sobre la madre descansa en gran medida el peso de este trabajo. Y con ayuda del padre, o sea que no se desliga. Sí es responsabilidad mayormente de la madre, pero el sostén de la madre es el papá. Padre, sí. Porque hay veces que como mujeres y como mamás ya no podemos. Sí. Entonces tiene que estar el papá para ayudar. Dice, y así puede llevarlo adelante con éxito. El trabajo es de 2. Sí, uno se va a llevar siempre más la responsabilidad que otro, pero el trabajo es de 2. Sí, y es muy importante todo lo que dice aquí, ¿no?
de que la madre debe vigilar sus propios hábitos de la vida, como decíamos también del ejemplo que nosotros podemos dar a nuestros hijos y también de las tendencias que le damos, ¿no? Y bueno, como decíamos, desde muy pequeños, o sea, desde que son chiquititas, desde que son bebés, nosotros podemos inculcarles Ujú. hábitos de intemperancia o de temperancia y dominio. Por ejemplo, cuando hablamos de las regularidades de cada toma, Ujú. que tiene que ser cada 2 horas, cada 3, de acuerdo a cada bebé, ¿no? Y eso solo se logra con la ayuda de Dios, Y a porque medida que van creciendo, claro, tienen que adquirir sí, más dominio propio. y van entendiendo más, entonces hay más oportunidades para hablar con Porque, ellos. por ejemplo, ahora mi hija tiene 1 año y medio. Ella va al frutero y cuando quiere una fruta, va, la coge y a veces la miro y ya la ha mordido. Y yo, no, no es hora, tienes que esperar. Otras veces la toma y va donde mí y me la presta. Y es porque ella quiere. Pero no se puede. Son cosas pequeñitas, Sí, parecen insignificantes. Pero eso es enseñarles dominio propio. sí. Y ahí es un trabajo que con la ayuda de Dios se puede lograr. Bueno, llegamos a la última pregunta de este programa. Dice, ¿los padres pueden determinar un buen futuro para sus hijos o un mal futuro en todo caso? Y como vimos, ¿no? Antes de que realmente todo lo que nosotros hagamos y todo el esfuerzo que nosotros pongamos ahora en nuestros hijos va a tener resultados después. O sea, si nosotros, ¿dónde queremos ver a nuestros hijos en el futuro? Queremos verlos siendo personas de bien, siendo personas que están desarrollando todas sus capacidades posibles o personas que están viciadas, digamos, de cualquier hábito indebido. Y en nosotros depende mucha de esa responsabilidad. Dice, a los padres les es posible echar para sus hijos los cimientos de una vida sana y feliz. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, de que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a tener buenos hábitos, a tener buena salud, los enseñamos a ser felices. O sea, después ellos van a ser felices, van a tener una vida que pueda ser, que complazca a Dios, pero también pueda hacerlos gozar de la vida, no hacerlos sentir mal por todas las cosas que están haciendo, no hacerlos sentir que tienen un hueco existencial, vamos a decir, de ¿para qué fui creado? Sino que realmente van a ser personas felices. Pueden darles en el hogar la fuerza moral necesaria para resistir la tentación, así como valor y fuerza para resolver con éxito los problemas de la vida. Pueden inspirarles el propósito y el desarrollo en ellos y desarrollar en ellos la facultad de hacer de sus vidas una honra para Dios y una bendición para el mundo. Pueden enderezar los senderos para que caminen en días del sol como en días de sombra hacia las gloriosas alturas celestiales. No nos acercaremos al Señor para que nos salve de toda intemperancia en el comer, beber y de toda pasión profana y concupisciente, de toda perversidad. No nos humillaremos delante de Dios y desecharemos todo lo que corrompe la carne y el espíritu para que en su temor podamos perfeccionar la santidad del carácter. Y aquí hay una pregunta para nosotros, ¿no? O sea, tal vez nosotros tenemos hábitos de intemperancia en nuestro cuerpo y en nuestra vida. ¿Realmente no nos vamos a acercar a Dios para poder vencerlos? Él ya venció y Él nos puede ayudar y es la única manera en la que podemos salir. Y también no nos vamos a humillar delante de Dios y desechar todo lo que corrompe la carne y el espíritu. O sea, tomar una decisión, decir, bueno, ahora entendí lo que es la temperancia, ahora entendí las cosas que tengo que cambiar. Señor, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a sacar todo lo que realmente está haciendo mal a mi cuerpo. Y Dios nos va a ayudar. Y también nosotros tenemos que tomar en cuenta que si a nosotros nos puede ayudar, también puede ayudar a nuestros hijos. Y tenemos que inspirarles el propósito desde que son pequeñitos y decirles, fuiste creado para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Y fuiste creado para hacer bendición a otros, para ayudar a otros, para poder realmente tener un propósito de vida. Y así yo creo que los vamos a hacer
personas felices, personas Útiles. grandes, útiles. Y yo creo que en el hogar, podemos darle la fuerza necesaria para vencer las tentaciones. Entonces, si nosotros creemos realmente en esa palabra que es tan poderosa, yo creo que no tenemos nada que temer, porque podemos lograrlo. Para que podamos alcanzar el objetivo que era al principio, ¿no? Ser de beneficio para la sociedad, como decía en la primera, Sí, tanto a Dios tanto como a Dios nosotros. como a nuestro prójimo. Sí, es nuestra primera responsabilidad nosotros cuidarnos para poder ser de bendición a los otros. Bueno, llegamos al final de este programa. Esperamos que haya sido de bendición para todos aquellos que nos están viendo. Ahora llegamos a la parte de las conclusiones. ¿Que les decía alguna conclusión? Bueno, animarlos a poder seguir intentando. Bueno, si no ha intentado todavía, que pueda intentar. Si ya están intentando, que sigan avanzando. Ya vimos de que no podemos quedarnos en un nivel mínimo. Tenemos que alcanzar la perfección para poder dar honra y gloria a Dios a través de todo nuestro cuerpo y de toda nuestra mente y de todo nuestro corazón, y que todo nuestro ser pueda ser de gloria para Dios. Si no tenemos fuerzas, recordemos siempre que la oración es el medio que Dios nos ha dado para poder pedir ayuda en ese momento de que necesitamos auxilio. Y también recordarles de que Jesús vino a la tierra a hacer y pasar por cada una de las pruebas para que nosotros pudiéramos tener la esperanza y la fortaleza para poder vencer. Entonces podamos decir confiados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que así sea, ¿no? A mí me gustaría terminar con un versículo, ¿no?, que es muy conocido, pero me parece muy importante. Sí, que habla sobre cómo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dejó a los niños acercarse a Él, ¿no? Que dice: entonces fueron presentados unos niños estamos leyendo Mateo 19, 13 y 14, voy a leer. Entonces le fueron presentados unos niños para que le pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y me gustaría llamar tanto a los padres como a nosotros mismos, digamos, como padres, de que nosotros podamos también ponernos como niños, ¿no? Dice que de los tales es el reino de los cielos, de aquellas personas que nosotros, si no fueseis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos, dice Jesús. Entonces, nosotros tenemos que ir a Jesús, acercarnos a Jesús y decirle: bueno, Señor, yo he cometido muchos errores, yo tengo muchas cosas que vencer, yo tengo la tendencia a comer este tipo de comida, o tengo la tendencia a perder mucho tiempo viendo cosas en el celular, o tengo cualquier tendencia errónea y equivocada. Ayúdame. Y Jesús los recibe. Dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y tanto nosotros no nos impidamos a nosotros mismos ir a Jesús y decirle: bueno, Señor, ayúdame porque yo ya no puedo hacerlo, y tener esa esperanza de que el sacrificio de Jesús es suficiente para poder ayudarnos a enfrentar todas las dificultades y todas las situaciones. Como no impidamos a nuestros hijos ir a Jesús con hábitos equivocados, y no le impidamos a ellos tampoco el tener una relación correcta con Dios. Y cuando nosotros les enseñamos hábitos equivocados, podemos estar impidiendo esa relación, estar interrumpiendo la relación que Dios quiere tener con nuestros hijos. Así que el nombre de Jesús tiene que ser glorificado en nuestra casa, glorificado en nuestra mesa, glorificado en nuestros hábitos, glorificado también en nuestra mente, que va a ser la que va a dirigir todos nuestros sentidos. Así que nosotros hagamos nuestra parte y estemos seguros de que Jesús va a hacer la suya, y de que Dios nos va a ayudar también. Y que a Jesús se le ha dado la potestad de todas las cosas en el cielo y en la tierra, en favor y en ayuda de
de sus hijos y de los necesitados. Y nosotros cuando nos encontramos en condición de necesidad y cuando vemos nuestra propia condición y vemos nuestros propios errores y vemos nuestras propias decadencias, decimos, sí, realmente Señor, yo necesito tu ayuda y yo no podría salvarme solo. Yo necesito sacar las cosas que están interrumpiendo mi relación verdadera y real contigo. Así que los invito a que podamos meditar en esto y que podamos a unirnos como familias, a unirnos también como personas, de orar los unos por los otros para que todos podamos vencer las tentaciones y las dificultades. Y también decirle que puede ser de que muchas veces nosotros tomemos el trabajo de cuidar a nuestros hijos y el trabajo de enseñarles las cosas de bien a nuestros hijos como una responsabilidad demasiado grande. Pero también va a ser la cosa que nos va a dar más alegrías en esta tierra. Que cuando nosotros podamos ver a nuestros hijos creciendo en sus caminos y haciendo cosas por Jesús, vamos a sentirnos orgullosos y satisfechos y ojalá podamos decir, he aquí nuestros hijos amados en quien tenemos complacencia, así como Dios mismo dijo de Jesús, ¿no? Y que nosotros podamos ser como Jesús y podamos ser esos hijos de Dios en quien realmente Dios se complazca, ¿no? Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y muchas gracias por acompañarnos una vez más y los vemos en el próximo programa que realicemos de conducción del niño.